Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su guía de estudio para examen único del nivel bachillerato. En esta ocasión vamos a estudiar el español. Vamos entonces a iniciar con nuestra primera sesión para poder hablar de este hermoso lenguaje. En esta primera sesión hablaremos de la gramática, en específico de los sustantivos, los adjetivos y los verbos. El objetivo de esta sesión es conocer la función que tienen diferentes tipos de palabras dentro de la oración y su correcto uso. Es importante recordar, compañeros, que el hecho de conocer y aprender a utilizar las palabras nos va a ser útil en nuestra vida diaria, no nada más en nuestra vida estudiantil, también en nuestra vida laboral. Nos ayudará a mejorar nuestra manera de comunicarnos para poder darnos a entender mejor con los demás, tanto en nuestra vida social, con amigos, familia, la pareja, como en la vida profesional, eh, al hablar con nuestros compañeros de trabajo, jefes, subordinados inclusive, y también inclusive en nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Poder realizar trámites adecuadamente, realizar, expresarnos adecuadamente al momento que necesitemos realizar alguna solicitud, etcétera. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, vamos a empezar con la gramática. Para hablar de la gramática necesitamos definir qué es. La gramática, compañeros, es la rama de la lingüística que se encarga del estudio de la forma y la composición de las palabras. Esto es la morfología, para determinar su estudio correcto en la construcción de oraciones o enunciados, es decir, la sintaxis. De acuerdo a su función, es importante tomar en cuenta que las palabras se van a clasificar en lo que se llaman categorías gramaticales. Como podemos ver en esta diapositiva, las categorías gramaticales se dividen en varios tipos: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, pronombres, artículos y preposiciones. Justamente en este curso nos vamos a encargar de revisar cada una de estas categorías. En lo que comprende la sesión del día de hoy, vamos a empezar con los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son todas las palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos u objetos que existen en el universo. Esto tanto en la realidad material, es decir, la realidad tangible, como en la realidad abstracta de las ideas y los pensamientos. Partiendo de esta misma definición, podemos decir que hay dos tipos de sustantivos, que serían los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son los que existen en la realidad tangible, y a su vez tenemos dos tipos de sustantivos concretos. Estos son los sustantivos concretos propios y los sustantivos concretos comunes. Los propios son en realidad nombres propios, tal cual. Y tienen como característica el hecho de que se escriben con la mayúscula inicial. Son nombres de personas, también apellidos y apodos. Por ejemplo, María, Juan, Pedro, apellidos como Pérez, Jiménez, Hernández. También nombres de lugares: México, Estados Unidos, Canadá, nombres de países, nombres de continentes, instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, etcétera. Todos esos, todo lo que tenga un nombre propio, son justamente sustantivos concretos propios. También inclusive lugares
que tienen un nombre propio. Podemos decir, por ejemplo, como el río Amazonas, el monte Everest, la muralla china. Muy bien. Ahora pasamos a los otros sustantivos concretos, que son los sustantivos concretos comunes. Estos pues generalmente son animales, profesiones, lugares comunes, cosas, cualquier objeto como mesa, silla, sillón, alfombra, casa, carro, gato, perro, doctor, profesor, estudiante, o lugares comunes hablando ya como el parque, la escuela, el edificio, el hospital, etcétera. ¿Okay? Ahora, los sustantivos abstractos. Estos les comentaba que se encuentran en el mundo de las ideas y de los pensamientos. Estos se encargan justamente de nombrar tanto ideas, sentimientos, valores y conceptos. Es decir, son palabras, compañeros, cuyo significado no se puede asociar a una forma física concreta. Pueden ser cualidades como la delgadez, la belleza, la bondad, también sentimientos como el amor, el odio, el miedo, la tristeza. Pueden ser también valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad, o también conceptos como la libertad, la justicia o la pobreza. Estos son los sustantivos abstractos. Vamos a ver un poco más de ejemplos para que los podamos entender mejor, todos los tipos de sustantivos. Bien, en esta diapositiva tenemos una imagen, bueno, son varias imágenes pequeñas, justamente a la mitad de la diapositiva. Tenemos en la parte de hasta arriba, no sé si lo puedan distinguir, es una persona que está montada a caballo, parece como uno de estos Playmobil, tiene un sombrero muy excéntrico que nos hace pensar en un presidente muy famoso de hace un par de siglos en Estados Unidos. Y podemos ver justamente que su nombre propio es George Washington. Muy bien. Al ser un nombre propio es un excelente ejemplo de un sustantivo propio. Sin embargo, también ese mismo presidente puede ser usado como un sustantivo común. Por ejemplo, ¿qué es George Washington? Es un presidente. Si lo usáramos en dos oraciones diferentes, podríamos decir George Washington fue presidente de los Estados Unidos. Ahí ya tengo mi sustantivo que nos hace la función de sujeto, George Washington. O puedo decir también, el presidente monta a caballo. Estoy utilizando el sustantivo presidente, que sigue siendo un sustantivo y algo que puedo nombrar porque existe en la realidad tangible. Bien, ahora tenemos más abajo los ejemplos de México. Tenemos la silueta de este país tan maravilloso que tiene nombre propio, al ser un país es México. Y tenemos que México es un país, por lo tanto su sustantivo común sería país. Puede ser también territorio, prácticamente eso es lo que pues podría ser nuestro México. Ahora pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Vemos por ahí que algo que parece ser una anciana con su cabello cano, tiene unas gafas, si no me equivoco, una falda a cuadros, y a la derecha vemos que su nombre propio es María. Por lo tanto, su sustantivo propio es María. Sustantivo común, ¿qué es María? Pues una abuela, también puede ser una anciana, puede ser una madre quizás, puede ser muchas cosas, puede tener muchos sustantivos comunes. Pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Tenemos un
tenemos varias personitas, bueno, en realidad son 4 personitas uniformadas. Eso me hace pensar que son un equipo. Sustantivo común, equipo, que son un equipo. Y el equipo tiene nombre, sí, los tigres. Ese sería su sustantivo propio. En el último ejemplo, compañeros, tenemos a un perro tal cual. Sustantivo común, un perro, perro. Sustantivo propio, el nombre del perro, que en este caso en la diapositiva vemos que es Rufo. Bien, espero que vaya quedando claro esta diferenciación entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Pueden regresar en cualquier momento al video si tienen alguna pregunta. Vamos a continuar con los sustantivos abstractos. Muy bien, retomando un poco, recordando, los sustantivos abstractos son aquellos que están en el nivel de las ideas y del pensamiento. Entonces son todos aquellos que no vamos a poder asociar con algo físico. Como, por ejemplo, las diapositivas pasadas vimos perro. Perro. Si yo les digo perro, dibujen un perro. Automáticamente su mente va a trabajar y hacerles pensar en la imagen de lo que todos sabemos un perro. Puede variar dependiendo las características que cada mente le quiera poner, pero todos sabemos cómo es un perro. Y todos lo podríamos asociar a algo tangible. Sin embargo, si yo les dijera, dibujen la creatividad, entonces ahí estamos hablando de que ya es un concepto, ya no es solamente un objeto o un animal o algo que fácilmente podemos anclar al mundo físico, sino la creatividad nos engloba ya todo un mundo, digamos, detrás de varias ideas. Esos son los sustantivos abstractos, todos aquellos que no existen en la realidad, pero que siguen siendo nombrables, siguen teniendo existencia propia en el universo de las ideas. Tenemos en los ejemplos el ingenio, el terror, la serenidad, la salud, la fe y también la creatividad. Pasamos a nuestra siguiente categoría gramatical, que es la de los adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que nos van a ayudar a acompañar y complementar al sujeto. Esto para poder ampliar o precisar su significado. Tenemos diferentes tipos de adjetivos. Vamos a descubrirlos. Es el adjetivo calificativo. Este tipo de adjetivo nos va a ayudar a describir cómo es el sustantivo. Responde tal cual a la pregunta ¿cómo es? Y nos va a indicar algún tipo de cualidad de él, alguna característica. Puede ser física o puede ser alguna característica de la personalidad, en caso de hablar de personas. Tenemos también a los adjetivos demostrativos. Estos adjetivos nos ayudan a determinar al sustantivo indicando la lejanía o proximidad en el tiempo o el espacio, siempre en relación a la persona la persona que lo está nombrando. Los adjetivos demostrativos responden a la pregunta ¿qué tan cerca se encuentra? Los adjetivos posesivos nos van a indicar posesión o pertenencia sobre un objeto o alguna situación. Responden a la pregunta ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Los adjetivos numerales. Estos nos van a indicar una característica numérica del sustantivo. Los adjetivos numerales se dividen en varios tipos a su vez. Adelante vamos a ver los específicos. Y por último tenemos los adjetivos indefinidos.
Estos adjetivos nos van a indicar una cantidad fija respecto al sustantivo. Nos puede ayudar a responder la pregunta de ¿qué tanto hay? ¿Cuánto es? Muy bien, entonces vamos a revisar cada uno de los adjetivos en sus ejemplos. Aquí tenemos diferentes ejemplos de adjetivos calificativos. Tenemos una lista que nos está nombrando sustantivos, como son la maleta, el perro, el niño, la carreta, el señor, la maestra, el piso, la fiesta, la comida. Cada uno de estos sustantivos tiene una descripción. Está siendo descrito por su correspondiente adjetivo calificativo. Por ejemplo, la maleta es grande, el perro es bravo, el niño es listo, la carretera es vieja, el señor es grosero, la maestra es buena, el piso es blanco, la fiesta está divertida, la comida es sabrosa. Como pueden notar, cada una de estas palabras nos va a agregar una cualidad a los sustantivos y nos va a ayudar a describirlos para que nosotros nos podamos dar alguna idea de cómo son. Esta es justamente la función de los adjetivos calificativos. Recuerden que yo les había mencionado que también los adjetivos calificativos pueden dar alguna descripción de la personalidad. Vamos a ver un poco de estos ejemplos. Bien, tenemos rápido, trabajador, inteligente, tranquilo, servicial, juguetón, atento, feliz, educado, confiado, ordenado, creativo, genial, cariñoso, alegre, etcétera. Toda la cantidad de palabras que se les pueda ocurrir para poder describir la personalidad de alguien también son adjetivos calificativos. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tipo de adjetivos. Estos son los adjetivos demostrativos. Recuerden que los adjetivos demostrativos nos van a indicar proximidad, por lo tanto van a responder a la pregunta ¿qué tan cerca está? Muy bien. Les pido de favor que presten atención a las tres imágenes de la parte inferior de la diapositiva. Tenemos la primera imagen a la izquierda, dice cerca de mí. La del centro dice cerca a ti. A la derecha dice lejos de ambos. Cada una de estas imágenes tiene arriba un set de 4 palabras. Estas palabras son justamente lo que conocemos como adjetivos demostrativos y nos van a indicar, nos van a ayudar a señalar el sustantivo de acuerdo a su proximidad. Por ejemplo, dentro de la primera lista, en la primera imagen que dice cerca a mí, tenemos este, esta, estos y estas. ¿Cómo lo podemos utilizar en una oración? Puedo decir, este reloj no funciona. Esta camisa está manchada. Estos zapatos son muy viejos. O también podemos utilizar la forma donde la proximidad nos indica que lo que voy a nombrar, es decir, el sustantivo, se encuentra cerca a ti, es decir, cerca al receptor de mi mensaje. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Me puedes pasar esa bolsa? También lo podemos ocupar como ese suéter te va muy bien. Y por último tenemos la tercera forma, que es cuando
el objeto o el sustantivo que vamos a nombrar se encuentra lejos de ambos, es decir, lejos de mí y de mi receptor o de mis receptores. En este caso vamos a ocupar las formas aquel, aquella, aquellos, aquellas, como lo usamos en una oración. Puedo decir, aquel vestido es encantador. Aquella chica es mi prima. Los adjetivos demostrativos son fáciles de identificar, los utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Es importante que sepamos cuándo utilizamos cada uno. Vamos a pasar con nuestro siguiente tipo de adjetivos. Bien, compañeros, pues aquí tenemos los adjetivos posesivos. Recordemos que estos van a responder a la pregunta ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Los adjetivos posesivos están ligados a los pronombres y podemos tener dos formas de estos posesivos, que es la forma de adjetivos posesivos o determinantes posesivos y también la forma de pronombres posesivos, como podemos ver en la diapositiva. Vemos en cada una de nuestras tablas que está en la parte posterior y en la parte de pronombres se encuentra en la parte inferior. ¿Cómo funcionan estas tablas? Contiene mucha información, pero realmente es muy fácil de interpretar. Tenemos una primera división, que es un poseedor o varios poseedores. Un poseedor se refiere a las personas del singular, que son yo, tú, él o ella. Varios poseedores se refiere a las personas del plural, nosotros, ustedes y ellos. Hay que prestar mucha atención que aquí nos aparece la información como un poseedor o varios poseedores, porque necesitamos decir quién es, a quién le pertenece de lo que estamos hablando. ¿Quién es el poseedor? Si va a ser una sola persona o van a ser varias personas. Es lo primero que tenemos que determinar para saber cuál de los adjetivos posesivos vamos a utilizar. Nuestra segunda división, que sería pues este segundo paso, es determinar si aquello que se posee es solo un singular o es varios objetos o personas, cosas, plurales. En el ejemplo tenemos mi prima vive en Madrid. Hay que tomar en cuenta que se tomó el singular de la primera persona, del singular también, que sería mi prima. ¿De quién es la prima? Mía. ¿Cuántas primas son? Una sola. Entonces es mi prima vive en Madrid. Si yo en vez de tener una prima tuviera varias primas, en este caso utilizaría la forma plural. Mis primas viven en Madrid. Ahora, si yo tuviera un hermano, por ejemplo, y yo quisiera decir lo mismo acerca de mi prima, pero al estar con mi hermano ya no soy solo yo, sino ya somos dos, entonces voy a utilizar la forma de varios poseedores, mi hermano y yo. Nosotros diríamos nuestra prima vive en Madrid. Perfecto. Ahora pasando a la forma de los pronombres posesivos, es exactamente lo mismo que se quiere decir. Nada más que la sintaxis nos va a cambiar, es decir, la forma en que se acomodan las palabras. En el caso de los pronombres posesivos, nos vamos a modificar en lugar de decir mi, a mío o mía. En el ejemplo de la prima, podemos decir una prima mía vive en Madrid. ¿Cómo lo cambiamos a la forma
de que somos nosotros quienes tenemos a la prima. Diríamos, una prima nuestra vive en Madrid. ¿Y qué pasaría si en vez de ser una sola prima, yo tuviera varias primas viviendo en Madrid? Entonces yo diría, unas primas mías viven en Madrid. O bien, en la forma de arriba de los adjetivos posesivos, utilizaría mis primas viven en Madrid. Muy bien. Ok, entonces básicamente estos son los adjetivos posesivos. Recuerden, siempre responde a la pregunta ¿a quién le pertenece qué? Y ya con eso tienen la mayor herramienta para poder encontrar qué adjetivo es el que debemos ocupar. Pasamos a nuestro siguiente adjetivo. Bien, a continuación continuamos con los adjetivos numerales. Estos adjetivos numerales, como les comentaba hace un momento, cada uno se divide también a su vez entre ordinales, cardinales, múltiplos, partitivos e incluso distributivos. Y cada uno de estos va a respondernos a una pregunta diferente. Empecemos con los ordinales. Yo les recomiendo que cada vez que quieran utilizar los adjetivos numerales, piensen en los números, tal cual en las matemáticas. Tenemos también en las matemáticas números ordinales. ¿Cuáles son? Pues los que nos van a indicar una secuencia: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Pues en los adjetivos numerales ordinales también sirven para lo mismo, nos van a indicar una secuencia o qué posición en la secuencia se encuentra el sustantivo. Por ejemplo, si lo utilizamos en una oración, podríamos decir: el tercer caballo se rezagó de los demás. Tercer está siendo utilizado como un adjetivo. Nos está dando la información de la posición del caballo, que es antes de el cuarto lugar y después de el segundo. Bien, los adjetivos numerales cardinales también se los recomiendo asociarlos a los números cardinales. Los números cardinales son todos aquellos números que son pues los números naturales de su secuencia normal, los que conocemos como tal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esos son los números cardinales, y en el caso de los adjetivos numerales cardinales también los ocupamos de la misma manera. Estos nos van a ayudar a indicar una cantidad en términos exactos de números enteros. ¿Cómo lo usamos en una frase? Vendrán 2 amigos míos a mi casa. Aquí tenemos el 2 haciendo función de adjetivo, dándonos la información de la cantidad de amigos que van a venir a mi casa. Los adjetivos numerales múltiplos, de igual manera que en las matemáticas, nos van a dar información de una repetición: doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc., dependiendo lo que queramos decir. ¿Cómo lo utilizaríamos en una oración? Mi tía tuvo un parto triple. Triple. Me está dando el adjetivo triple la información de que el parto que ella tuvo se repitió 3 veces. Asimismo, como tenemos múltiplos, también tenemos partitivos. Los adjetivos numerales partitivos, al contrario de los múltiplos que se repiten, van a fraccionarse o nos van a dar la indicación de que estamos hablando de alguna fracción de una unidad. ¿Cómo es esto? Vamos a utilizarlos cuando hablemos de mitades, tercios, cuartos, quintos
cualquier tipo de fracción de una unidad. ¿Y cómo lo utilizamos en alguna oración común? Muy bien. Se comieron la mitad del pastel. Mitad nos hace función de darnos la información de que se comieron una parte del pastel, no se comieron el pastel completo. Está siendo específico con una cantidad, una fracción. ¿Qué fracción del pastel se comieron? Y por último tenemos los adjetivos numerales distributivos. Estos adjetivos nos van a dar información de cuando tenemos dos al mismo tiempo, que sería ambos. Yo puedo utilizarlo en una oración diciendo ambos vinieron a verme. Ambos. No uno y después otro, sino los dos al mismo tiempo vinieron a verme. De acuerdo, pasamos a nuestro siguiente y último tipo de adjetivos. Estos son los adjetivos indefinidos. Los adjetivos indefinidos, tal cual como su nombre nos lo va a indicar, son adjetivos que no nos van a definir una cantidad fija, a diferencia de los adjetivos numerales. Estos nos van a hablar de una cantidad que sí vamos a conocer o nos vamos a dar una idea de qué tanto es, pero no va a ser una cantidad específica en número, sino que solamente va a ser pues un complemento para que nosotros podamos tener esa idea. Como por ejemplo, aquí tenemos que lo podemos utilizar hablando de singulares, plurales, masculinos y femeninos. Si yo quiero decir, esta blusa me gusta bastante, quiero decir que es una blusa que me gusta mucho, es decir, una gran cantidad de gusto, y de hecho es bastante, es más que mucho. Inclusive también tenemos estas formas de decir demasiado, todo, poco, todos aquellos adjetivos que nos van a indicar una cantidad son adjetivos indefinidos. También los adjetivos indefinidos nos indican identidad, otro, mismo, otra, misma, otros mismos, otras mismas y demás. ¿Cómo lo usamos en una oración? Puedo decir, mi novio es el mismo de siempre. El mismo me hace ver que no ha cambiado, que sigue siendo la persona que era anteriormente. ¿Me puedes dar otra taza de té? Otra taza de té. No quiero ya la misma, quiero otra, una más. Muy bien, y también los adjetivos indefinidos nos van a ayudar a informarnos acerca de la existencia de un sustantivo. Estos son algún, alguna, ningún, ninguna, algunos, algunas, ningunos, ningunas, cualquier, cualquiera y cualesquiera. ¿Cómo lo utilizamos en alguna oración? Puedo decir, aquí no hay ninguna persona. Inmediatamente cuando estoy ocupando ninguna, inclusive estoy dejando ver que hay un vacío de alguien, es decir, hay alguien que no está, o más bien no hay nadie, ninguna persona, ni una sola. Puedo decir también, llegar a un lugar y preguntar, ¿hay alguna persona aquí? Quiero saber si hay alguien, quien sea, no me importa quién en específico, solo quiero saber si hay alguna. Muy bien, estos son los adjetivos indefinidos y pues hasta aquí llegamos con nuestro tema con los adjetivos. Podemos pasar sin ningún problema a nuestro siguiente tema, que es el tema de los verbos. Este tema es uno de mis temas favoritos, me encanta porque los verbos nos pueden ayudar muchísimo a enriquecer el lenguaje. Dentro del verbo podemos poner un montón de información que
nos va a ayudar a identificar todos los procesos de lo que está ocurriendo. Muy bien. El verbo justamente es la parte de la oración que se encarga de expresarnos tanto la existencia, las acciones, los procesos o los estados relativos a un sustantivo, recordando que los sustantivos es cualquier persona, animal, cosa, idea o sentimiento dentro de un determinado tiempo y con una particular actitud por parte del hablante. Es decir, dependiendo del verbo que podamos utilizar, ya vamos a saber cuántas personas lo dijeron, si fue hombre o mujer, si estaba molesto, si estaba dudoso, inseguro, triste, confiado. Toda esa información nos la va a dar los verbos. Vamos entonces a empezar a revisar. Muy bien, es importante tomar en cuenta que así como vimos con los adjetivos y con los sustantivos, también hay una clasificación de verbos. Es un poquito más larga, pero aquí la tenemos. Tenemos verbos predictivos, copulativos, formas personales, formas impersonales o verboides, tenemos tiempos simples, tiempos compuestos, auxiliares, regulares, irregulares y defectivos. Dentro de este curso vamos a conocer todas y cada una de las formas de los verbos para poder entenderlas y para poder utilizarlas dentro de nuestro propio lenguaje. Empezamos con el primero, que es el verbo predicativo. El verbo predicativo es el verbo propiamente dicho, compañeros. Son todos aquellos verbos que nos van a expresar acciones concretas realizadas por sustantivos, como por ejemplo nadar, caminar, correr, estudiar, pensar, esto dentro de sus diferentes tipos de conjugaciones. Toda la información, recordemos, que vamos a tener acerca de la situación en sí, va a estar dentro de las conjugaciones. Recuerden que el verbo pues nos va a expresar, como bien dice en la diapositiva, un estado, una acción o una pasión, y tenemos estos ejemplos también. Ya conjugado en el presente, yo duermo, verbo que denota acción, es decir, la acción de dormir. Yo duermo. El siguiente ejemplo, tú escribes, también nos denota una acción, que es la acción de escribir. ¿Quién lo está haciendo? Tú lo estás haciendo. Y la última, Luis es amado. Este verbo que es amado, el ser amado, es un verbo que denota estado, ser amado. En el caso de amado, amado es un verbo predicativo. Sin embargo, el verbo es, que es ser, aquí ya no está haciendo función de verbo predicativo, sino que nos está haciendo función de nuestro siguiente tipo de verbos, que son los verbos copulativos. Vamos a pasar a ellos. Bien, pues los verbos copulativos no se expresan por sí mismos dentro de una acción, como lo vimos en los verbos predicativos. Con solo decir yo duermo, ya se entiende cuándo estoy durmiendo, ya se entiende quién lo hace, etc. Los copulativos no tiene sentido que yo diga, como en el ejemplo de Luis es amado. Si yo digo Luis es, hay un vacío ahí. Luis es qué? Es solamente para decir que alguien es, ya tenemos otro verbo, que es el verbo existir. Podemos decir Luis existe. Sin embargo, verbos como ser, estar, parecer, semejar, son verbos copulativos que necesitan apoyo de otro verbo para poder expresar una acción. Como por ejemplo tenemos Juan es listo. Aquí hay algo muy importante, compañeros, que necesitan
Para expresar una acción necesitan otro verbo, pero en el caso de estos ejemplos que vemos, están apoyados con un adjetivo. No nos están indicando una acción, están indicando un estado y una unión del sustantivo para con un adjetivo. Si nosotros dijéramos Juan listo, estaríamos teniendo también un vacío. Nos hace falta introducir el verbo es en el medio para poder indicar que Juan es listo. Muy bien, en el ejemplo de estar tenemos Ana está contenta. También nos habla de un estado, está contenta. Si solo dijéramos Ana está, no tiene sentido, hay un vacío, y lo mismo que dijéramos Ana contenta. En el caso de Luis parece triste, es exactamente lo mismo. Luis triste nos deja un vacío. Introducimos el verbo parecer para que pueda unir nuestro sustantivo Luis con nuestro adjetivo triste. Luis parece triste. Ahora, ¿cómo utilizaríamos un verbo copulativo con otro verbo? Como ya lo vimos en la diapositiva pasada, vamos a regresar. Dice, Luis es amado. Es amado. Tenemos verbo amado y verbo ser. Verbo amar, verbo ser. O otro ejemplo que les puedo dar, la ley parece contradecirse en este caso. Tenemos verbo parecer y verbo contradecir. El verbo parecer es un verbo copulativo que le da sentido a nuestro verbo de acción de contradecir. Muy bien, pasemos a nuestra siguiente forma que vamos a tratar el día de hoy de los verbos, que son justamente las formas personales y las formas no personales del verbo. Esto lo hemos escuchado mucho, pero ¿de qué se trata una y otra? Las formas personales son todos los verbos que nos indican en la conjugación los 4 accidentes gramaticales: el accidente de modo, de tiempo, de número y persona. Esto es cuando por sí mismo el verbo lo hace, cuando tú no tienes que agregar nada más, ninguna otra palabra, para que tengas esta información. Como lo veíamos en los ejemplos de yo duermo. Cuando digo yo duermo, ya no necesito agregar nada para poder tener información de los 4 accidentes gramaticales, que son modo, tiempo, número, persona. Ya sé que cuando está ocurriendo, por ejemplo, yo duermo, sé que ocurre en el presente. ¿Cuántas personas duermen? También ya sé que solo una persona, es un singular. ¿Y qué persona es? También ya sé que soy yo. Al decir duermo, ya tengo toda esa información. Ahora, esas son las formas personales. Sin embargo, tenemos también las formas no personales. Esas formas no personales son aquellas que no nos van a indicar quién realiza la acción en su estructura. Es decir, los 3 tipos de verbos: infinitivo, gerundio y participio. Entonces podemos decir que las únicas formas no personales de los verbos que tenemos van a ser esas 3. Repito, infinitivo, gerundio y participio. De ahí en fuera, todos los otros verbos con sus otras conjugaciones sí son formas personales y sí nos van a dar esa información de los accidentes gramaticales que necesitamos saber. Vamos a continuar viendo acerca de las formas personales. Muy bien, vamos a revisar cuál es la estructura de las formas personales del verbo. Todos los verbos, compañeros, se comprenden de un lexema y un morfema. En el caso de las formas infinitivas, que esos ya son los no personales, podemos ver la vocal temática. ¿Qué significa cada una? Bueno, el lexema
es el núcleo o la raíz del significado del verbo, la raíz etimológica. Si tenemos el verbo dormir, manejando todavía este mismo verbo, dormir, al momento en que nosotros quisiéramos conjugar el verbo de dormir a duermo o a dormía o a dormiré o a cualquier otra manera, otra forma de conjugación que les guste, ¿qué letras, qué porción del verbo es la que no va a cambiar, no importa cómo lo conjuguemos? Dorm. Exactamente. D-O-R-M. Dorm. Dorm en este caso entonces es el lexema del verbo. Ahora, la vocal temática, ¿qué es? La vocal temática es fácil distinguirla de acuerdo a los verbos en su forma infinitiva. Todos los verbos en su forma infinitiva terminan en ar, ir. Por ejemplo, caminar, hablar, masticar, comer, beber, tener, reír, escribir, sacudir. Todos los verbos tienen esta forma infinitiva y estas terminaciones. La vocal temática es justamente la vocal A, E o I. Los verbos se van a categorizar justamente de acuerdo a su vocal temática, si es la A, la E o la I. Esa es la vocal temática. Y tenemos por último en la estructura del verbo el morfema o formante. Si ya dijimos que el núcleo o raíz del verbo es el lexema, es decir, la parte que no va a variar sin importar cómo lo vayamos a conjugar, entonces el morfema es la parte que nos va a introducir la información gramatical del verbo. Gracias al morfema vamos a saber si es un verbo infinitivo, no está conjugado para nada, si está en su forma de gerundio, si vamos a conocer los accidentes gramaticales, por ejemplo. Gracias al morfema vamos a saber si es una persona, si son varias personas, cuál persona es. Vamos a conocer si estamos hablando del pasado, del presente, del futuro. Vamos a conocer el modo en que estamos hablando, si es un modo de duda, si es un modo de probabilidad, posibilidad, si va a ser un modo de orden, de mando, etcétera. Entonces, toda esta información es la que vamos a encontrar en el morfema. Volviendo a nuestro ejemplo del verbo dormir. Dormir, dorm, sería el núcleo o raíz del significado. Ir, en su forma infinitiva, sería la parte del morfema, o más bien el morfema como tal. Si yo lo conjugo y en vez de dormir digo yo dormí, entonces voy a tener dorm como la parte del lexema y voy a tener i como la parte del morfema. ¿Okay? Vamos a ver un poco más de ejemplos más sencillos. Aquí tenemos 5 verbos infinitivos para poder revisarlos y ver efectivamente cómo están compuestos. Tenemos amar, que es nuestro lexema am. Temer tiene el lexema tem. Subir tiene el lexema sub. Cantar tiene el lexema cant. Beber tiene el lexema beb. Recordemos de nuevo, el lexema es la parte invariable del verbo, la que nunca va a moverse sin importar cómo lo conjuguemos. Ahora tenemos terminación o morfemas flexivos. ¿Qué es? Pues el morfema tal cual, que en el caso primero sería ar, en el de temer sería en el de subir es ir, en el de cantar es ar, en el de beber es recordando que todos estos verbos están en su forma
infinitiva. Si nosotros conjugáramos, por ejemplo, subir para la segunda persona en pasado, pretérito, subiste. Subiste, como pueden ver, el lexema se queda siendo sub, pero de ir cambió a iste. Iste es el morfema. Cantar, si yo cantar lo conjugo a cantaron, ellos cantaron, entonces cant se va a quedar exactamente igual, invariable. Pero ar nos va a cambiar a aron. Ahora el morfema será aron. Excelente. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con nuestra primer clase de español hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Para terminar nada más, por favor, les hago una recomendación. Confirmen su conocimiento respondiendo estas 3 preguntas. Menciona 3 sustantivos concretos propios, 3 sustantivos concretos comunes y 3 sustantivos abstractos. Menciona 3 adjetivos posesivos, 3 demostrativos, 3 calificativos y 3 numerales. Diga cuáles son los lexemas y morfemas en los siguientes verbos: amándote, salta, cantaría, vio, estudiaste y reirá. Espero que les sirva de práctica estas preguntas y por mi parte ha sido todo. Gracias por estar conmigo y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.